Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 8 de Bed Friends, el que supuestamente iba a ser el último, así que no sé si es que los últimos dos episodios se grabaron como dos episodios extra o va a haber como que cierta continuidad, de manera que no se note que el primero estaba planeado para 8 episodios, ¿me entienden? Pero pues bueno chicos, vamos a ver cómo va este episodio. Necesito ya justicia, por favor, un poco de paz para mi bebé, un poquito de felicidad que ya ha pasado por demasiado. De verdad que la vida se la ha ensañado con él, pero a lo feo, ¿me entienden? Pero bueno, antes de comenzar no olviden apoyar al canal con un like, una suscripción o un super gracias. De verdad que con cualquiera de esos me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. A la ciudad que se fue Slampang. Se ve todo muy campestre y rústico. Me encanta. Miren cuántos árboles. ¿Lo conoce? Ay, es su tía. Porque, ay no, no, ¿por qué lloran? No lloren, yo ya no quiero llorar. Pero basta, apenas está empezando el episodio. Ya están lloviendo vergazos. No me da tanta emoción y tanto coraje a la vez que esa debería ser la figura materna que él siempre debió haber tenido. ¿Me entienden? Me pregunto su tía de parte de quién es, hermana de su mamá o de su mamá. Probablemente ella era consciente de todos los maltratos por los que pasaba, ¿verdad? Porque no por nada le dijo pobre chico. Se pelearon o algo así, ¿verdad? Es que es imposible teniendo dos personalidades tan distintas, ella siendo un amor de persona y la otra siendo una porquería, o sea, no hay como. Ella conoce a Jet. ป้าครับว่าไงถ้าเอื้อจะขออยู่ที่นี่สักพักจะได้ไหมครับได้สิเอื้อที่นี่ก็เป็นบ้านเอื้อเหมือนกันนะเอื้อจะอยู่นานแค่ไหนก็อยู่ไปเลยลูก Tía, ¿dónde estuvo todo este tiempo? Lloro. He esperado 8 episodios para ver a mi bebé feliz. Genuinamente feliz por una vez en la vida. Y bueno, creo que ambos cometieron errores ahí. Jet está actuando sospechoso. ยิงเจ็บมาแล้ว
เจดไอ้เอื้ออยู่ไหนไอ้เอื้อ Probablemente sabía que le iba a preguntar. Y probablemente มาหลอกแล้ว dudarle. อ่ะจริงดิพี่เรามาดีเรื่องนี้เอื้อเราออกคืออะไรเมื่อวานอ่ะไอ้คนกิ่งต้องไปที่บ้านแม่ไอ้เอื้อมันรู้อ่ะที่ได้ตามกลับไปเจอมันเลยทะเลาะกับแม่มันด้วยไอ้เอื้อมันคงด่าทนไม่ไหวอ่ะก็เป็นอย่างที่เห็นเมื่อเช้าก็ได้โทรบอกว่าจะลาออกเราไปต่างจังหวัดสักพักนึง Sácale su madre. หัวมันเข้าไปห้องทำงานทำไมคุณจะรู้คุณจะทำอะไรใครจะไปรู้วะนี่กำลังสอนแบบนั้นนะจริงคุณพูดแบบนี้หมายความว่าไงทำไมมึงโกรธเหรอถ้ามึงจะพูดกับกูขนาดนี้นะแค่คำว่าเพื่อนกูก็ให้ไม่ได้หรอกจริงเดี๋ยวดิเอื้อ Ahora lo está comiendo la culpa por lo que dijo. Así te quería ver, así que, ¿cómo se te ocurre? Uy, me enojas. Bro, vamos en el episodio 8 y no hemos visto a Theodore. O sea, ¿qué estamos esperando? Qué bonito, casi toda casa tiene un arbolito, o 2 o 3. Y se fue directo hacia allá.พอจะมีห้องพักว่างบ้างไหมครับ อ๋อ มีครับ Cuando pensó que ya se había librado del amor, pues no, vino a buscarlo directamente. เดี๋ยวมึงจะไปไหนวะกูจะไปหามันดีวะมึงคิดว่าไปตอนนี้จะทำเครื่องออกเหรอ ป่านนี้มึงคงไปถึงไหนแล้วมึงจะให้กูอยู่เฉยวะ Entiendo la necesidad de enmendar su error y arreglar las cosas. ทำไมมึงต้องโมโหขนาดนี้ด้วยวะมีอะไรที่มึงยังไม่ได้บอกกูเองไหม Yo no puedo creer que el cerebrito de Jet funcione para algunas cosas y para otras มึ no. งทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมจริงตอบกูเรื่องอะไรมันคือเรื่องกู2 คนมึงหมายถึงมึง2 คนเป็นแฟนกันไม่ใช่กูเป็นเบนฟิตกันอะเป็นเบนฟิตหมายถึงเพื่อนนอนเชี่ยกูไม่ตลกมาเว้ยมึงสร้างแต่เรื่องกูปวดหัวเนี่ยมึงอย่าเพิ่งด่ากูได้ไหมมึงช่วยกูคิดก่อนกูจิตกันไหนเยอะกูอยากเขียนมันโอ้ย Más fuerte, Jet. ป่านี่มันคงคิดว่ามึงไม่จริงจังกับมันเล่ากูจะไปกับเองแต่มึงรู้ไหมตอนนี้มันอยู่ไหนไอ้เจนกับกูจริงจังมึงต้องช่วยกูนะ Y Jet le dijo dónde estaba, ¿verdad? กูขอร้องมันส่งข้อความมาบอกว่าไปหาป้าที่ลำปางอ่ะเดี๋ยวมันจะไปเลยเหรอวะกูไปแน่
แต่หลังจะจัดการไดจิก่อนนะ Ok. O sea que primero se ocupó de Chris. มึงมาทำไมอ่ะ ¿Qué hizo? Quiero ver qué hizo. กูอย่าบอกให้มึงเข้าใจอ่ะกูไม่บอกว่ามึงผิดนะกูแค่กูผิดเองอ่ะที่กูพูดจาไม่ดีใส่มึงก่อนกูขอโทษนะ Ay, qué lindo sonó su. Lo siento. ขอโทษนะกูไม่ได้โกรธมึงนะกูแค่หวง Pues deberías controlar un poquito mejor tus celos. แล้วก็คือ Una ด้วย cosa es preocupación y otra cosa es ser celoso y posesivo. No sé si es precisamente lo que quería escuchar de él. เบื่อกูชอบมึงนะ Es la primera vez que se lo dice, ¿verdad? มึงเองก็รู้สึกเหมือนกูใช่ไหมกูรู้สึกแล้วยังไงอะสุดท้ายมันก็แต่งงานกันดีปะ Oh, eso es cierto. Creo que alguien debería arreglar primero ese asuntito antes de intentar algo con... Uah. ก็มึงไปดูตัวมามันจบแล้วกูบอกทุกคนหมดแล้ว ¿Ya aclaró ese asunto? มีอะไรไปคุยกันที่บ้านคิง ไม่ A ese señor lo conozco. ¿Quién era? มีอะไรไปคุยกันที่บ้านคิง ไม่ครับ ผมกับเบลอะตกลงกันแล้วว่าจะมาพูดให้ทุกคนเข้าใจ พวกเรา จะไม่แต่งงานกัน Ok. ใช่ค่ะเบลกับพี่คิง Ella เราอยาก tampoco แต่งงานกับ quería. คุณโดยเนาะ Oh, qué lindo. Qué lindo que ambos hayan decidido tomar las แล้วถ้า riendas คน de ที่ su เลือก vida. มา มันแย่นะเบลเรามารู้ ¿A ได้ qué ไง se refiere con ว่า malo? พี่คิงกับเบลเราจะเข้ากันได้ A ella también la he visto en algún เบล lugar. แค่อยากใช้ชีวิตเป็นของตัวเองอะมา ขอโทษทุกคนเลยนะครับ แต่การแต่งงานอะคือเรื่องของคนสองคน เข้าใจพวกเราเลยนะครับ Ya estamos en el 2023, señores. Por Dios. No me quedó claro qué pensaba hacer el señor. Iba a ir tras él. Al paso que iba no parecía muy autoritario, que digamos. แบบนี้มึงจะพอให้โอกาสกูได้ไหม แล้วพ่อแม่มึงล่ะกูจะยอมทำทุกอย่างเพื่อมึงเองรู้ไหมกูจะยอมเลิกเป็นเฟรนด์วิดเบเนฟิตกับมึงก็ได้มึงจำเรื่องที่เราพนันกันได้ไหมถ้ามึงแพ้มึงจะยอมทำตามที่กูขอ Ah, la apuesta del partido. En la que vimos a Kim con su camisita de Brasil. อืม Diciendo Brasil, กูขอ Brasil. โอกาสจีบมึงได้ไหมกูขอโอกาสจีบมึงได้ไหม Oh, กูรู้ว่ามึงไม่ชอบคน una เจ้าชู้ oportunidad es lo único que pide. กูรู้ว่ามึงไม่ชอบคนเจ้าชู้แต่มึงจำที่กูพูดได้ไหมถ้ากูรักใครสักคน ก
ยอมอยู่เพื่อเขาได้แน่นอนเพื่อกับมึงกูจริงจังนะและกูสัญญาว่ากูจะไม่ทำให้มึงเสียใจมึงแน่ใจแล้วกูจะพิสูจน์ให้มึงเห็นเองว่ากูชอบมึง Oh my god. Por fin le dijo todo lo que realmente siente y que va en serio con él.แต่แค่คนคุยนะ Por algo se กูไม่อยาก empieza. ปลุกม็อกมึงอะกูจะทำให้มึงเชื่อใจให้ได้กูอยากจะบอกมึงว่ากูไม่เคยรู้สึกกับใครเท่ามึงเลย Los ojitos de mi bebé. เดี๋ยวในระหว่างนี้มึงห้ามแตะต้องตัวกูก่อนที่จะได้รับอนุญาตไม่นะ แค่คนคุยจูบเลยไหมไม่กอดไม่จำหลักไม่อนุญาตก็ห้ามจับ Estás a prueba. ใช่ไหม Así que quieto. รับไม่ได้ก็จบ Quieto, muchacho. กูยังไม่บอกเลยว่ารับไม่ได้อะเดี๋ยวตอนนี้กูขอก่อนหน่อยได้ไหมตั้งแต่เป็นคนคุยอะน่าจะไปเที่ยวกันได้ใช่ไหมครับนางนนท์ไม่ Ah, caray. Entonces, ¿cómo van a proceder con esto? ไม่ติด A este muchacho le encanta jugar con Kim. Así como un león jugando con su presa. Ay, esperen. Él le dio la manito. Juega. No puedes. No. เฮ้ยหน่อยเองกูบอกมึงว่าไงแค่คนคุย Tómate literal lo de viendo. Solo lo vas a poder ver, pero no tocar. มึงมีความสุขนะครับ ¡Ay, por fin! ¡Por fin! 8 episodios de sufrimiento. Para ver estos dos adultos felices. Ay, qué bonito lugar para tener sus citas. O sea, la ciudad en general me refiero. Como que van a poder hacer tantas cosas. Disfrutar de la naturaleza, pasar tiempo de calidad juntitos. Bueno, para rescatarlo tenía que tocarlo. Eso no cuenta. ¡Wow! อีกเดียวเอง Tú puedes jugar. Yo me hubiera caído al tercer escalón. ¿Se pesca con eso? Pero no, qué bonito. Ay, no, incluso paseos a caballo. Este muchacho. Las escenas en las que uno de ellos se resbala y el otro lo rescata no pueden faltar. ¡Ay, eran huevos! Mírenlos noviando.
Eso se parece al lugar ese donde, en Corea, donde ponen sus candaditos. Bien. Primer día de salientes. Y fue un éxito. กลับพร้อมมึงอะกูยังไม่รู้เลยว่ากูจะกลับเมื่อไหร่อะกูลาออกแล้วแม่บอกว่ามึงลาออก ¿Cómo? ไอ้เกดมันยังไม่ส่งลาออกมึงเลย ¿Qué? ¿Cómo así? Supongo que es มึงกลับแล้วกูนะ ¿para qué? Porque en cierta parte no es justo que él renuncie, el que se debería ir es el otro tipo. Así que supongo que no lo hizo por eso, porque quiere confrontarlo de otra manera. แต่กูไม่อยากเสียไอ้เกียรติแล้วอะไม่ต้องห่วงไม่มีใครทำงานได้อีกแล้ว Y supuestamente él ya se ocupó de Creed antes de venir. ขอโทษนะครับผมไม่ชอบวิธีที่มันไม่ถูกต้องแค่คุณปฏิบัติตัวกับผมเหมือนกับเจ้านายที่มีคนรับต่อลูกน้องก็พอแล้ว ¡Sí hay cámaras de seguridad! แต่ว่าพี่ไม่ได้อยากเป็นแค่ Yo lo sabía. Genial, genial. Yo estaba esperando yo que a alguien se le ocurra hacer eso. แค่คุณปฏิบัติตัวกับผมเหมือนกับเจ้านายที่มีคนรับต่อลูกน้องก็พอแล้วครับ Todo el enojo que le debe estar dando a Kimber esto. ไม่ชอบทำเลย Sí, sí, sí. ทุกคนครับผมมีเรื่องจะรบกวนให้ทุกคนช่วยเหลือครับผมส่งคลิปวิดีโอในแชทกลุ่มบริษัทแล้ว ทุกคนดูจบแล้วคิดเห็นยังไง Lo envió al grupo. เขียนในกระดาษเลยนะครับ Éxito asegurado. Nadie puede contra la voz del pueblo. Si todos se rebelan, él no puede ganar de ninguna manera. ¡Sí! พวกคุณทำอะไรกัน Echándote. Como deberían haberlo hecho desde hace mucho tiempo. ผมไม่ทำอะไรรับหลังคนหรอกทำอะไรไว้เตรียมตัวรับผลเลยนะครับ Definitivamente. ¿Conoces el karma? Más conocido como justicia. Tiembla, que tiembla. Ahora espero que no solo lo despidan y también presenten alguna... Bueno, eso lo tendría que hacer Ra y no sé si lo llegue a hacer. มึงบอกเรื่องพี่มงคลด้วยเลยได้ไหมงั้นมึงมากับกูเลยกันผมไปด้วย ¿Ves chicos? A la entrada, no. อ้าว มีอะไรหรือเปล่า Muchos de los que usted no está enterado. เรื่องเป็นยังไงครับเล่าให้ผมฟังสิเรื่องเพื่อนผมที่อยู่แผนกกราฟิกอะครับเขาโดนคนจีนคุกคามหลายครั้งครับแล้วเพื่อนความเป็นส่วนตัวไปหาถึงที่บ้านโดยพนักงานด้วยครับบอสลูกคิดเอาเองดีกว่าครับบอสจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วหลานบอสเป็นคนยังไงผมหวังว่าบอสจะจัดการให้เด็ดขาดนะครับ E imparcialidad. เรื่องนี้ผมจะรีบจัดการให้นะแล้วก็มีเรื่องพี่มงคลด้วยครับพี่มงคลเขาไม่ค่อยทำงานนะครับ Por fin, por fin. คือแบบพี่มงคลเขาโยนงานให้แต่พวกผมอะครับแล้วก็ไม่ช่วยทำงานนะครับผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเนี่ย Es que debieron haberlo dicho hace tiempo. ผมเตรียม Eso sí que lo hicieron. แต่ผมไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ผมก็เลยไม่ได้บอกผู้จัดการนะครับมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะเขาควรที่ต้องทำตามหน้าที่ที่ได้ระบุเอาไว้ถึงเขาจะเป็นญาติผมก็เถอะถ้าทำงานในบริษัทนี้เนี่ย Ok, me cae bien, señor. Ya ven que si no ผมจะจัดการ intentan ให้
conversar, al menos intentarlo. Yo sé que a veces hay personas que pues no, de una te das cuenta que no te van a hacer caso, que para ellos primordialmente el poder y los parentescos son lo primero, pero si no lo intentas no lo vas a saber. ผมจะจัดการให้เป็นคนโดนได้ทั้งสองเรื่องเลยขอบคุณครับ Confío en usted, señor, ojalá lo haga bien. ไปแล้ว Ya se quedó. Quiere decir que ya se fue, ¿verdad? La traducción está mal, ¿verdad? Quizá aún no esté listo. เพื่อต่อไปเนี้ยกูจะดูแลมึงเองแต่กูยังไม่พร้อมอ่ะก็รอได้งั้นกลับเถอะกลับบ้านเปล่าเหรอกลับกับมึงนั่นแหละ Oh. Lo inevitable que ha de ser para quien que esas ganas de abrazarlo, a mínimo abrazarlo, porque todo este tiempo han tenido una relación tan, ¿me entiendes? Y ahora este cambio brusco. Y al menos los abrazos creo que son bastante significativos cuando tratas de demostrar tu cariño a una persona que quieres. Y me da ternura ver a King así. คุณต้องทำตามสัญญา Ok, bueno, pues amo demasiado que King le haya dado la posibilidad de quedarse. นี่เห็น HR ออกกฎใหม่เกี่ยวกับ harassment นะอย่างโหด โหดมากนี่แล้วเจ๊แล้วนี่มีเรื่องแบบนี้อีกแต่ผมอ่ะไม่อยากจะคิดนะว่าบอสเข้าข้างญาติตัวเองอ่ะนี่หวังพวกเราได้ตกงานกันหมดแน่เจ๊ยังไงก็ต้องขอบคุณเจ๊กับพี่หมวยมากครับที่คอยช่วยผมเราไม่เป็นไรเลยเราร่วมงานกันนิดหน่อยเองอ่ะ อะไรช่วยได้ก็ต้องช่วยอ่ะเหมือนครอบครัวเดียวกันนะ ไม่เห็นนะเห็นอะไรอ่ะแค่ซื้ออิชิตันมาให้อ่ะอย่าคิดว่าเพื่อนกูจะใจอ่อนกับมึงอุ้ยยังไงกูนี่ยังไงแล้วเสอ่อนไม่อ่อนอ่ะก็ได้ไปคุยอ่ะจริงหรอLo dijo. Esperen. จริงเนี่ย Ay, la carita de mi mamá. Está entre enojado. No, enojado no, avergonzado y... Cosita. Ay, está feliz. Voy a llorar. Por fin una sonrisa tan pura. เพื่อนมันก็เลยได้แค่ตัวแหละแต่เพื่อนสิเดี๋ยวกูไปทำงานต่อละเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับ คุณอานนท์คะบอสใหญ่เรียกพบค่ะเชิญนั่งนี้เลยค่ะ Qué gran jefe. Hay un nuevo jefe. ¿Y por qué? No tengo fe en que esta vez va a ser uno bueno. O se refieren al gran jefe por el que estaba más arriba de todos, pues, con el que hablaron ahora último. Probablemente se quiere ขอโทษ disculpar. นะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะ Ok. ผมจัดการกับเจ้ากิจไปแล้วนะขอบคุณครับคุณไม่ต้องขอบคุณหรอกมันเป็นสิ่งที่ผมต้องทำอยู่แล้ว Por más jefes como él. นี่ถ้าคุณไม่สบายใจเนี่ยคุณไปปรึกษาแพทย์ได้นะ Oh, se está haciendo cargo de todos los daños mentales y todo. En serio, mis respetos para él. O sea, así debería ser todos, pero
Lamentablemente aún existen los del otro tipo, así ผ que มคนเนี่ยผมยื่นคำขาดของเขาไปแล้วนะว่าถ้าเขายังพฤติกรรมเหมือนเดิมไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยผมก็ต้องเฉยเขาออกขอบคุณนะครับบอส qué lindo de ser trabajar ขอบคุณมากครับ sabiendo que siempre vas a tener el respaldo de alguien justo, ¿me entienden? Que nunca más vas a tener que pasar por una situación así. มึงได้แค่จังหวะแบ่งงานให้มึง Ahora ได้ se está trabajando. เจดมึงพูดแบบนี้อีกแล้วนะ What? เจดมึงพูดแบบนี้อีกแล้วนะ กูแค่ทำงาน กูแค่อยากช่วยมึงอะ Oye. มึงไม่ส่งใบลาออกเพื่อให้กูทำงานต่อไม่ใช่หรอ เลิกโอ้กูได้แล้ว Tienes la culpa de que siga trabajando. ทำไมครับ Este es un amor, hoy lo amo tanto, lo amo demasiado. Amo cómo lo cuida. จริงครับพี่ Protege a su ตอนนี้มีใคร amigo. ว่างไหมครับ คือการตลาดเขาอยากให้เปลี่ยนแบนเนอร์ตัวแคมเปญล่าสุดด่วนเลย โอเคครับแต่ผมทำให้เอง Ok. Oh my god. A esto es lo que le llamo evolución. โอเคงั้นพี่ขอด่วนเลยนะจะกลับให้ครับ Jamás pensé que vería แห esto. มโงคนเดี๋ยวนี้ตั้งใจทำงานด้วยเหรอเนี่ย แล้วมึงไม่มีงานทำอ่ะ ไปทางๆเลยเราตั้งใจทำงานอยู่ครับ Ok. นี่เนี่ยนะ ¿Cómo habrá sido esa llamada de atención para que cambie así tan bruscamente? มีอะไรให้ผมช่วยอ่ะ บอกได้เสมอนะฮะใช่พี่ ถ้าผมพอช่วยอะไรได้ก็บอกผมนะ ขอบใจพวกมึงมากเว้ย แต่ทำได้แหละช่วยสู้ครับ Oh. Ay, Dios mío, ese mongol. Me da ternurita verlo así. Pasó de darme risa al principio, luego a enojarme porque era demasiado. Y ahora ver este cambio en él. El outfit que tiene. Miren qué precioso se ve. ¿Te debe algo? ¡Oh! ¡Que lo espere! Decía. ¡Oh! ¡No! ¡La feliz que está! Miren la carita de King. Y cómo voltea a mirarlo. ¡Qué dioso! ¡Por Dios! ¡Qué dioso se ve! No puedo con tanta elegancia, tanto estilo, tanta presencia, ¿me entienden? ยิ้มอะไรทำไม Tú. ยิ้มไม่ได้เหรอครับ Déjalo ser feliz, está feliz a tu lado. ยิ้มอะไรดีกูซื้อมาให้เลยนะ Mi vida, ¿quién lo mira con tanta ternura? Y de paso al sponsor. Ay, pero... ยิ้มที่อื่นไป อย่าพามันกลับคอนโดเลยอ่ะ ¿A su casa? ¿Para qué o qué? ขอจุดได้ไหมที่นี่มาข้างนอก Y ทำใช่ข้างนอกจุดได้เหรอ no encuentro fallas en su ไม่บอกว่าร lógica. อได้ไงก็รอได้งั้น Por eso está preguntando. รอสัก3 ปีได้ไหมมึงจะให้กูรอกี่ปี
โอ้ก็รอได้ Cosita. วันนี้กูไม่รอด้วยนะไม่เอากูไม่ได้จะ Dormir, ทำ dormir, dormir, supongo. นอนเฉยๆนะ Su carita suplicante, ¿quién se negaría a eso? Ay, cosita. จะมาก็มา แล้วมึงขึ้นไปนอนข้างบนก็กูสวยอะทำไมกูไม่สวย Lo amo. Lo amo demasiado. Pero ¿qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver con que se siente ahí? A que sea bellísimo. Lo cual no contradigo, pero... Mi vida. แล้วมึงขึ้นไปนอนข้างบน No, pero es que sí. No, sí. Creo que ya lo entiendo. Es como que su belleza está tan arriba que está donde debe estar, ¿me entienden? Como un monumento ahí. No, pero como lo dijo, me encanta. ก็กูสวยอะทำไมกูไม่สวยเหรอ เอา La mano. La mano. Amo tanto a mi bebé, va. Ay, sus miradas. Quiere que lo traten como el príncipe que es, o sea. Y King, qué ironía, King, rey, príncipe. El rey y su príncipe. ¿Y tú qué milagro pareces? ¿Dónde te habías metido? El reto que va a hacer esto para King. ก็ต้องเกย์ขนาดนี้ก็ได้ป่ะ Está como una estatua literalmente. Está más congelado que Elsa, más petrificado que Hermione en Harry Potter y la Cámara de los Secretos. ก็ต้องเกย์ขนาดนี้ก็ได้ป่ะเราท่าอะไรของมึงเนี่ย Tuvo un problemita ahí abajo. Así de la nada. Pero si no pasó nada. ให้จับก็ได้ Esperen, se refería a lo que me estoy imaginando. ¡Este mocoso! แต่รอก่อนทำไม ¿Se refería a eso? Chicos, ustedes lo entendieron como yo soy la única de mente sucia aquí. La barbilla de Ned, güey. La barbilla de Ned. Yo le haría un monumento. Y es que más su tonito de piel. จะไปไหนเพื่อนเรา Le encanta jugar con su presa. ไปกินยา Medicamento. ¿Qué medicamento? กูไม่สบายเหรอเลยตัวก็ไม่ร้อนเดี๋ยวแพ้อากาศหรอไม่ Para poder dormir, quizá. Para luchar con sus traumas. เรารู้ใช่ไหมว่าคงมีพ่อเลี้ยง
ไม่อยากบอกเรื่องนี้กับใครอ่ะเพราะสุดท้ายแล้ว มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่ดีนับแก้ไขได้ทุกอย่างมีทางออกนะเพื่อมึงโอเคป่ะถ้าจะว่าให้กูฟังProbablemente aún le cuesta. เคยถูกพ่อเลี้ยงลวนลาม Pero ya está en un punto de confianza con Kim que แต่กูเคยบอกเรื่องนี้กับแม่กูแล้วนะ mira, desgraciado no hizo nada, es una maldita. ¡Ay, cómo lo odio! แม่ไม่เคยเชื่อกูเลย Confirmadísimo que es la peor madre del baile. กูเลยไม่อยากกลับบ้านแล้วกูก็รู้สึกว่าการใช้ชีวิตของกูมันยากมาก Es que imagínense todo el infierno que pasó mi pobre niño. No, no. Todos los días vivía porquerías por todos lados. ซึ่งกูต้องไปหาหมอ Sí llegó a ir al psiquiatra. แล้วมึงรู้ใช่ไหมว่ากูกลัวความมืดกูเลยต้องกินยาเพื่อให้อาการกูมันสเตเบิลขอบคุณที่เปิดใจให้กูฟังนะกูอยากจะบอกให้มึงรู้ไว้ Me alegro que Dua se haya preocupado por ir al psiquiatra, por buscar ayuda, por intentar sanar y tener la vida que merece. Me alegra que hayan tocado el tema, que al menos en esta serie sí hayan tratado los problemas de Dua de la manera adecuada. กูอยากจะบอกให้มึงรู้ไว้ว่ากูอยู่ข้างๆมึงถ้ามึงมีอะไรมึงบอกกูได้ตลอดนะ Apareció en el momento indicado. Aunque no de la mejor manera, pero bueno. Estoy segura que lo va a cuidar bien. Ahora sí le puedo encomendar a mi hijo. Chocolate o café con leche quizás. เรื่องที่มึงเล่าให้กูฟังอะกูไม่ค่อยสบายใจเลยว่ะกูขอทำอะไรสักอย่างได้ไหม
Justicia. มึงจะทำอะไรวะ Justicia. เลี้ยงพ่อเลี้ยงมึงอะกูขอจัดการได้ปะ ¿Qué creen que haga? Uno puede ser la manera legal y otro puede ser que lo agarre a palizas. จากที่วันนี้ผมไปสืบในสอนมีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำอนาจารจริงแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็คือเหยื่อคนแรกอีกจารจริงจากที่วันนี้ผมไป Ah, o sea que también ha acosado. Ay, Dios mío, es una basura, una rata, ข่าย una... การกระทำอนาจารจริงแล้วผู้หญิงคนนี้ Ha habido más เขาคือ víctimas. เหยื่อคนแรกอีก Eso es lo que suele pasar, ¿saben? Que la mayoría de personas que se animan a denunciar finalmente lo llegan a hacer porque se dan cuenta de que no llegan a ser las únicas personas en peligro, ¿me entienden? Que si no denuncian, esa persona le puede seguir haciendo daño a muchas otras más personas, y creo que eso es lo que siempre debe motivarnos en un momento así. Si es que no lo queremos hacer por nosotros mismos, al menos pensemos en que esa persona es un parásito para la sociedad y no puede estar libre. Claro que yo entiendo que en su momento es bastante complicado, a veces no quieres pasar por todos esos papeleos porque simplemente no estás listo para revivir todo eso, así que entiendo que todo tiene su tiempo y creo que eso es precisamente lo que vamos a ver aquí con la y esta otra señorita. ขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยพวกเรา หนูยินดีช่วยค่ะหนูอยากให้คนเร็วๆแบบนั้นได้รับโทษไม่งั้นหนูก็ไม่รู้จะต้องทำอะไร Todos queremos, todos. ผมมาขอโทษแทนด้วยนะครับ No tienes por qué. เรื่องนี้ให้ผมช่วยจัดการนะครับ ฝากด้วยนะคะในฐานะคนที่เป็นเหยื่อพวกเราก็แค่ต้องการความเป็นธรรม Los sentimientos iniciales suelen ser querer olvidar y nada más, pero cuando ves que hay otros que han pasado lo mismo que tú, pues es cuando agarras más agallas. เอาสามีฉันไปไหนฮะ ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะ กูไม่ได้คิดไปเองนะ กูว่า Oh my god, gracias, gracias Dios, gracias. เอาสามีฉัน Era lo que necesitaba. ผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะ No hice nada malo. Ay, qué กู descaro. ไม่ได้คิดไปเองนะ กูว่ามึงก็ชอบมึงว่ะ¿Boom? ¿Quién es Boom? ¿Qué? ¿De dónde salió กูไม่ได้ este คิดไปเอ chico? งนะ กูว่า ¿Es nuevo? มึงก็ชอบมึงว่ะผมชอบคนเดียวนะครับ ไปลาออก No de nuevo, King. No de nuevo, por favor. แล้วมาช่วยงานที่บริษัท แต่ ไม่ต้องมาเถียงแม่ ถ้าคิงรู้ Ay, no. Van a haber más problemas con la madre แล้ว de มาช่วยงาน King. ที่บริษัท แต่ ไม่ต้องมาเถียงแม่ ถ้าคิงรู้ว่าแม่เป็นห่วงคิงก็ต้องเข้าใจแม่ Maldición. Maldición. Pero bueno, se lo van a llevar a la cárcel. Pero es que no, siento que no debería ser el único. Porque no se están llevando a la señora también. Pero supongo que no se puede denunciar legalmente el ser una mala madre, ¿verdad? Aunque sí podría ser por cargos de maltrato psicológico e incluso por complicidad, porque, bueno, no sé. Eso sí, no sé. O sea, no sé si ella de verdad nunca quiso creerle, o no sé si ella siempre lo supo y simplemente no le dio la gana de hacer nada porque nunca le importó su hijo, ¿me entienden? Bueno, en ambos casos sabemos que nunca le importó a su hijo. Pero de todos modos, la conclusión es que es un asco de madre, un asco de persona, una porquería. Ya. Los insultos de verdad se me acaban cada vez que hablo de ella, porque
no hay palabra que la describa, no hay. Es la escoria más abominable de este mundo. Pero bueno, chicos, este fue el episodio 8 de Best Friends. Al parecer en una primera instancia no nos pensaban dar una escena con el padrastro yendo a la cárcel y todo eso, porque pues eso estaría en el episodio 9, el que no estaba, uno de los que no estaban planeados al principio. Y me alegra que hayan decidido hacerlo, porque pues no, obviamente nos íbamos a quejar si es que ellos no recibían su merecido castigo. Así que creo que fue una decisión muy sabia. Espero que en esa cárcel le den todo lo que merece. Aquí usualmente pasa eso, hacen cumplir la ley de ojo por ojo, diente por diente. Yo ahí lo dejo. A ver, pues en este episodio ya nuestros chicos arreglaron las cosas. Como les dije, creo que el episodio pasado fue el momento clave, el momento en el que Uga pues tocó fondo y se dio cuenta que no podía seguir así y que necesitaba darse un tiempo para él mismo, alejarse de todo, cuidarse, buscar a las personas que realmente lo quieren y lo han cuidado siempre, como por ejemplo esta vez vimos y conocimos a su tía, que es un amor de persona. Yo no sé dónde estuvo todo este tiempo, pero bueno, vimos que prácticamente ella es la figura materna que nunca tuvo. Es que ver ese abrazo entre ellos dos y las lágrimas en los ojos de ambos fue muy fuerte de ver, porque él nunca tuvo eso con su madre y duele tanto y me da tanta rabia. Pero bueno, como les seguía diciendo, me alegra que Uga se haya preocupado por ese aspecto suyo, ¿me entienden? Por estar bien, por de alguna manera buscar sanar. Y no solo eso, sino que también nos enteramos que también buscó ayuda profesional y se está medicando. El hecho de que finalmente haya decidido también levantar una denuncia contra su padrastro, pues también todo eso me hace sentir tan bonito. Por otro lado, King pues obviamente no pudo quedarse sin hacer nada cuando el amor de su vida se fue. Obviamente sentía la necesidad de hablar con él, de aclarar las cosas, de disculparse y de finalmente decirle que le gustaba. Y me alegra que de alguna manera antes de ir a buscarlo como que haya dejado todo arreglado, ¿me entienden? Porque por un momento pensé, ok, él está aquí pidiendo disculpas, pero aún va a seguir asistiendo a citas, va a seguir haciendo lo que su mamá le ordene y todo eso. Entonces como que no sé si me sirva mucho lo que me estás diciendo ahora, pero luego dijo que ya había arreglado todo y nos mostraron el flashback de cómo hizo justicia con Grit y también cómo le dejó claras las cosas a ambas familias, tanto a su mamá como a los padres de la otra chica. Y me alegra porque eso significa que se sintió tan decidido de lo que sentía por Uga y de que quería luchar por él, que pues quiso hacer las cosas bien y me encanta. Me encanta que lo haya hecho. Fue tan lindo verlo aceptando todas las condiciones de Uga, porque pues demuestra que está dispuesto a todo por él, está dispuesto a esperar. Y me alegra que hayan empezado así, porque siento que acaban de salir de una etapa en la que pues todo fue tan rápido. La mayoría de veces que se veían estaban en la cama, así que siento que necesitaba este nuevo comienzo, ¿me entienden? Este nuevo comienzo también para de alguna manera volver a construir la confianza que estaba empezando a tener en King y que pues de alguna manera él en algún momento la rompió, pero pues prácticamente con esto se está reivindicando y es muy adorable. Es muy adorable verlos en esta etapa tan de novios que se toman de las manitos y nada más, ¿me entienden? King finalmente pues también logró hacer que Uga se abra con él, que le cuente lo que pasó en ese momento, lo tortuoso que ha sido toda su vida. Es que yo hasta ahora no puedo creer que tanta tragedia le haya pasado, y es que su madre es la peor tragedia de todas, de verdad. Créanme cuánto habría ayudado que si al menos, o sea, imaginen que ya ese tipo es un maldito violín, pero que va, le avisa a su mamá y ella le cree y ella le da su apoyo, y la gran diferencia que habría hecho eso, güey. De verdad. Y es que se supone que una madre es la persona que tiene que estar para ti precisamente en esos momentos, la persona en la que más puedes confiar, y no, la bitch esa le dio la espalda. La odio tanto. De verdad que creo con fervor que ella es la principal causa de todos sus traumas. De verdad, precisamente por eso la odio demasiado. Es el personaje que más odio de esta serie. Obviamente no están muy lejos los otros dos violines. Tres, sí, siempre me olvido del ex ese. Pero pues sí, ella se lleva la corona.
es que... Y bueno, por último, pues también me alegra que quien no se haya quedado con los brazos cruzados, por así decirlo, al respecto, y haya tenido la iniciativa de buscar una manera de pues investigar al padrastro y de lo que estaba haciendo actualmente y buscar evidencias y todo eso, ¿me entiende? Creo que demuestra cuánto realmente se preocupa por Ua y lo ama y quiere lo mejor para él, y sabe que probablemente necesita cerrar de esa manera esa etapa de su vida para poder vivir en paz, y porque obviamente él también, al igual que todos nosotros, quiere justicia para nuestro bebé. Pero bueno, chicos, creo que este episodio finalmente sanó todas las heridas que me dejó muchos de los episodios pasados. Cuéntenme ustedes también qué les pareció. Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle comentar y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.